El libro de los Hechos de los Apóstoles es una maravilla. ¿Por qué? Yo les he dicho que el libro de los Hechos de los Apóstoles son los primeros acontecimientos que los apóstoles realizaron ya sin Jesús presente. Pero también son los primeros acontecimientos del nacimiento de nuestra iglesia. Pudiéramos decir que el primer libro que narra la historia del origen de la Iglesia Católica es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los protestantes quieren ver allí que diga: la Iglesia Católica construyó un templo de tantos metros por tantos metros y luego se reunieron 16 personas y nombraron al segundo papa y al tercero. La Biblia no busca dar datos biográficos o históricos o geográficos. No. La Biblia quiere salvarnos. Obviamente, esa es la historia de la Iglesia Católica. Cuando ustedes quieran ver cómo nació la Iglesia, con qué dificultades nació, con qué problemas nació, bueno, pues váyanse al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está la Iglesia Católica naciente, dando sus primeros pasitos, con dificultades, con caídas, con tropiezos, con resbalones, con gente buena, con gente mala, con gente aventada. Y yo quiero decirles que si los primeros siglos tuvieron a un hombre aventado, fue a San Pablo. ¿Qué fuerza de voluntad tenía San Pablo? Fíjense nomás lo que le pasó aquí a San Pablo. Dice: por aquellos días llegaron a Listra. Estamos hablando de ahí de la parte del Asia Menor, o sea, de Turquía, sur de Turquía, dice, procedentes de Antioquía y de Iconio. Existen todavía Antioquía y Iconio. Y Listra es como una región. Dice: unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo, lo dieron por muerto. Vámonos, a ver, vamos a detenernos, porque a veces vamos a misa y no le ponemos mucha atención a las lecturas, ¿no? Cuando ustedes son protestantes, les diga que los católicos no leen la Biblia, díganle: sí la leemos todos los días en misa. No más que la gente va a misa y a veces la que lee no sabe leer y la que escucha está pensando en otras cosas. Entonces se junta el hambre con la necesidad, ¿se imaginan? Yo les he dicho que hay misas de cuerpos presentes y de mentes ausentes, parecen como el muerto, ¿no? Cuando me dicen: va a haber misa de cuerpo presente, pues ahí llevan al muerto que ya no oye, pero está el cuerpo presente, ¿no? Así también hay personas que van caminando y viendo y todo, pero están en misa, pero no están en misa. Nomás están ahí, cuerpo presente, mente ausente. Tantas. Un día ustedes vayan a misa y algo que no deben de hacer, pero háganlo. De por sí lo hacen, aunque digan que no. Pónganse a ver en qué está la gente metida. Unos en el celular, otros volteando, otros durmiendo, otros volteando al cielo, pajareando. Y entonces pasa la pobre lectora y lo dice: lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y hay personas que leen muy bien. Yo invito mucho a las personas que quieran leer una lectura que se preparen, que lean con tiempo, que cuiden la manera de leer, que cuiden las comas, los puntos, los signos de admiración, las comillas, las exclamaciones, las interrogaciones. Hoy la gente ni sabe leer, pregunta donde no debe de preguntar y la exclamación la hace pregunta y la pregunta la hace exclamación. Por eso la gente no entiende lo que se está leyendo. Debemos de ser un poquito más cuidadosos. Y no es para que, ¡ay, qué miedo leer una lectura! No, ¿por qué miedo? Pues que no estudiaron. Muchos de ustedes son profesionistas, tienen doctorados, maestrías, son licenciados, abogados, arquitectos, ingenieros, doctores, son agrónomos. No tienen una de estudios y no saben leer una lectura. Bendito sea Dios. ¿Para qué tanto estudio? Si ni siquiera saber leer bien. Debemos de cuidar, y sobre todo cuando vamos a leer en misa. Oigan, si te pidieron que tú leas una lectura, no te debe dar pena, debes de sentir dicha y decir:
voy a leer una lectura en misa. Pues me voy a preparar. Voy a comprar mi misalito mensual y voy a leer ahí antes de pasar a leer, ¿no? Y no se pongan nerviosos. Pues una persona que sabe leer va a leer bien. Lea solo o lea delante de 500 o 100 gentes. Hay que leer bien con el gusto de saber que a ti te están escuchando, todos esos que fueron a misa. Y miren, cuando una persona lee bien, luego uno dice, ¿le entendí? Exactamente. Bueno, el padre Arturo cuando lee, a veces exagera, ¿no? Cuando levanto la voz, pero así dice la palabra de Dios que leamos. Por eso la gente dice, sí le entiendo, padre. Pues sí, cuando uno usa las exclamaciones, las interrogaciones, los dos puntos, los 3 puntos, el punto y aparte, el punto y seguido, la coma, pues uno lee bien. Fíjense lo que dice. Se ganaron a la multitud los judíos y apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto en Listra. Y luego dice, y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos de Pablo tenía sus discípulos, no son los de Cristo, se levantó y regresó a la ciudad, dice. Pero el día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. ¿Por qué golpear? ¿Por qué le aventaron unas pedradas a Pablo? Pues porque San Pablo estaba demostrando que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo vino a este mundo a predicar, a enseñar, a consolar, a hacer milagros, a enseñarnos el camino hacia el cielo. Y los judíos no aceptaban, porque bueno, al final el Sanedrín, formado por los sacerdotes del templo de Jerusalén, mataron a Jesús con el pretexto de que no era él el Mesías. Entonces, la culpabilidad, una persona que tiene culpa, pero no quiere aceptar su culpa, lo que hace es ir contra todos los que hablen contra él, ¿no? O le echen a la gente encima. San Pablo es un hombre valiente, demasiado valiente. Levanta la voz, predica, habla de Cristo, enseña y proclama a Jesús como Dios y Señor, que murió en una cruz, y lo predica con enjundia, con ganas, con fuerza. Y esto causa entre la gente pues mucho gusto, y también en estos grupos cerrados de judíos mucha incomodidad. Lo apedrearon. ¿Cuál era el delito de Jesús, de San Pablo? Ninguno, decir la verdad. Y luego dice San Pablo más adelante, cuando llegó a Derbe, dice lo siguiente, dice: cuando llegó con los discípulos de Derbe, que lo recibieron bien, porque se fue, lo daban por muerto. Oigan, cuando ustedes dan a una persona por muerta, ¿cómo tiene que estar esta persona? Para que digan, no, ya está muerto. Pues yo creo que lo vieron golpeado, con sangre, con moretones, y sobre todo inconsciente. No nos hemos puesto a pensar en todo lo que sufrieron los primeros seguidores de Cristo. Por eso Cristo dice: por mi culpa los perseguirán, por mi culpa dirán cosas falsas de ustedes, dice. Pero no se acobarden, dice Jesús, yo estaré con ustedes. Yo pondré palabras en sus bocas, dice, que no tendrán que sufrir por dar la respuesta. Eso a mí me llena de valor y me llena de emoción. Saber que las persecuciones que yo recibo no son no son porque me llamo Arturo, no son porque nací en tal lugar, no. Las persecuciones que yo recibo son por decir la verdad y por denunciar lo que está mal. ¿Quién de ustedes no tiene en su familia a su tía Chana o a su primo Maclovio que habla pestes del padre Arturo? ¿Qué le he hecho yo a tu tía Chana? ¿Qué le he hecho yo a tu primo Maclovio? Nada, nunca los he visto, ni siquiera
ni siquiera así a 10 metros. ¿Qué les he hecho? Les he echado en cara lo que está mal y que no es agradable a Dios, sus robos, sus fraudes, sus infidelidades, su manera de vivir, su manera de tratar a los demás. Y por eso soy un grosero, majadero, metiche, político y todo lo que ustedes han oído de mí, de estas personas. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice algo que no te gusta o que te molesta o que te quita la comodidad en la que vives, termina cayéndote mal. Pero Jesús lo dijo. San Pablo, fíjense lo que dice. Y por eso yo quiero que hoy se lleven en su corazón y en su mente estas palabras. Sobre todo cuando ustedes dicen, Padre, yo tantas ganas que le he echado, yo me entrego aquí en mi parroquia, yo he trabajado, Padre, yo he luchado por esto, ¿verdad? A mí me da mucha tristeza ver que cada vez somos más poquitos. Fíjense, hace poquito me reuní yo con un comité que estamos ahí tratando de construir y todo, y somos bien poquitos. Y yo les digo, ustedes no se desanimen, hay que seguir adelante porque van a ver cuando terminemos esta obra. Muchos dirán que nos ayudaron, pero no será cierto. Nosotros hay que seguir, aunque seamos poquitos, y soportar y aguantar habladas y críticas y burlas y desprecios, porque así, miren lo que dice, fíjense qué bonito dice San Pablo, que a mí esto me llena mucho de fortaleza, me llena mucho de amor hacia Dios. Dice, cuando llegaron, dice, perseverar en la fe, diciéndoles que hay que, dice, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban para entrar en el reino de Dios. Cuando llegó San Pablo a Derbe, dice, y luego a Antioquía. En cada comunidad, luego dice, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. A ver, esto debería de estar en la portada de muchas casas donde la gente cree que van a llegar al cielo y les van a abrir la puerta y les van a decir, pásese doña mentirosa, pásese don grosero, pásese don cocodrilo, pásese doña víbora, pásese don fraudes, pásese don hablador, pásese don orgulloso, pásese doña mirada alta. Yo seguiré diciendo, el reino de Dios es un premio, el reino de Dios es una meta para las personas que en esta vida buscaron a Dios y trataron a los demás bien, Las personas, muchos de ustedes que me están viendo, luchan por ser buenos ciudadanos. ¿Quién de ustedes no ha ayudado a alguien en la calle? ¿Verdad que sí? ¿Quién de ustedes trata de ser amable? ¿Quién de ustedes cede el paso cuando va en su carro? ¿Quién de ustedes dejó de utilizar el claxon para decir, ¿para qué pito por todo? Daño en los oídos de las personas. Vean en nuestras ciudades cuánta gente usa el claxon para todo, ¿verdad? Y no pensando en los demás. ¿Cuántas personas hoy cometen fraudes, roban cosas, engañan, se burlan? ¿Cuántas personas andan engañando muchachitas o muchachitos, no? Y bueno, hermanos, fíjense lo que dice el Evangelio, dice, la primera lectura dice San Pablo, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Así es. Así que si ustedes están soportando un momento de crisis, un momento de tristeza, o les duele a veces servir en la iglesia o ser un buen ciudadano, esas son las tribulaciones. ¿Qué quiere decir tribulaciones? Quiere decir dificultades, quiere decir problemas, quiere decir tristezas, desprecios, ¿no? Yo se los digo, puedo ponerles muchos ejemplos. Yo a veces, díganme si yo, por ejemplo, a ver, me gusta construir a mí templos, arreglar las iglesias, a mí me gusta tener los salones de las parroquias bonitos, pintados, limpios, la iglesia limpia. A mí me gusta que ustedes vayan a misa y digan, oh, mira, aquí el padre es muy puntual,
¿no? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su parroquia fuera bien puntual, ¿no? O que estuvieran limpias las bancas, que dijeran, venimos aquí, siempre están limpias las sillas. Yo ahí donde celebro en el albergue, pues por ejemplo tenemos limpias las sillas, ¿no? Y tener mucha limpieza y arreglar las cosas, pintarlas, estar al pendiente de que los baños no falte papel, estén limpios. A mí me gusta construir. Pero yo algunas veces, cuando antes yo era muy bueno como para contar, como para decir, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, ¿cómo ven? Y a veces en lugar de que alguien me dijera, muy bien, te felicito, callados. Y luego ya cuando me iba a hablar, como burlándose. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien que vea a otra persona que está tratando, porque yo no soy fregón, pero trato de hacer las cosas bien, lucho, pues en lugar de recibir una motivación, recibas una burla, un desprecio, una crítica? ¿Y cuántos de ustedes les ha pasado por tratar de ser buenos que los traten mal o que se burlen de ustedes? ¿A poco no? Por eso San Pablo nos anima, dice, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así que si ustedes están viendo este programa y están pasando en este momento por tribulaciones, por dificultades, sépanse que Dios no los deja y que el camino para llegar al cielo es un camino de subida, empinado, difícil, que a veces te vas a caer, te vas a tropezar, pero hay que seguir adelante porque vale la pena. ¿A poco no vale la pena sufrir en este mundo para tener la vida eterna? Sin embargo, todas esas personas que no sufren, que se burlan, que se la llevan muy tranquila, no van a entrar al reino de los cielos porque no tienen tribulaciones, porque no han sufrido el seguimiento de Cristo. Un saludo a todas las personas que se entregan totalmente a las cosas de Cristo. Felicidades, hay que seguir adelante, aunque nos cueste lo que nos cueste. Me dio mucho gusto, hermanos, haber estado con ustedes. Les seguimos invitando que nos vean en los sitios oficiales. Hay muchas páginas piratas con mi nombre, sobre todo en Facebook. Revisen, por favor, en dónde nos ven. Vean que sea el sitio oficial. Padre José Arturo López Cornejo, con una palomita azulita. Así está en Facebook, como una palomita así. Ese es el único sitio oficial. Todos los demás son piratas. Tengan mucho cuidado de vernos allá porque ponen programas robados de otros días y los confunden. Si tienen dudas, pídanos los sitios oficiales por este número de WhatsApp. Mándenos un mensajito de WhatsApp. 2-3 días les contestaremos y les mandaremos el link. Que tengan un bonito día, hermanos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. A continuación tenemos la misa como una catequesis para todos ustedes. Tenemos la misa para todos los que ven desde YouTube y desde Facebook. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bonito día. Hasta mañana. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística desde la Iglesia del Dulce Nombre en el pueblo de Topiltepec. Les invitamos a celebrar y a vivir la misa con mucha devoción. Esta misa es celebrada por todos ustedes, por las personas que ven esta celebración, que la viven, que la comparten. Sean todos ustedes bienvenidos.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Les volvemos a saludar, hermanos, hasta sus hogares, con mucha fe y emoción de poder celebrar esta misa. También vamos a pedir hoy por Guatemala. Todos los días estamos tomando un país de norte a sur. Hoy vamos a pedir por toda la gente que nos ve desde Guatemala, que son muchísimos, aunque no lo crean. Pedimos por ese país chiquito, pero vecino y hermano de nuestro querido México. Y también vamos a pedir hoy por el estado de Sonora, en México, del norte del país, y por los países, el país de Polonia en Europa. Estamos tomando un país de América, uno de Europa y un estado de México. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, un momentito. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio, de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que
pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisadas y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios te alaben, Señor, que todos los reyes lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momentito. Hoy escuchamos el capítulo 14, un pedacito de los Hechos de los Apóstoles, y quiero fijarme en cómo se empezaba a formar la Iglesia Católica desde el principio. A ver, los hermanos separados siempre dicen: es que no aparece la palabra católica en el Nuevo Testamento. No aparece, de hecho no aparece. Pero el hecho de que no aparezca ese nombre no quiere decir que la Iglesia no esté ahí. La palabra católica fue un término acuñado posteriormente que se le puso a la Iglesia para distinguirla de las iglesias que no estaban todavía en ese momento, y claro, ahora de las iglesias protestantes. Pero la Iglesia del Señor es una sola, y es la Iglesia fundada en los apóstoles. Por eso, cuando ustedes y yo los domingos vamos a misa, hoy no, pero el domingo decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. El nombre de la Iglesia no es católica. La palabra católica es una significación. La Iglesia es una sola. La Iglesia es la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor. Católica es un atributo de nuestra Iglesia. ¿Qué quiere decir católica? Quiere decir universal, presente en todo el mundo. Al país que ustedes vayan, hay católicos, en unos más, en unos menos, pero en todos los países del mundo hay católico. Y otra cosa que habla de la palabra católica es que en todos lados se celebra de la misma manera, con las mismas lecturas, el mismo evangelio y la misma manera de celebrar la Eucaristía y los sacramentos. Si ustedes van a misa a Corea, en Corea van a escuchar, claro, en coreano, que no vamos a entender nada, pero vamos a escuchar las mismas lecturas, el mismo evangelio, cosa que no existe en ninguna otra iglesia, porque no son católicos, no son universales, no están presentes en todo el mundo. Pero nosotros vemos la iglesia, miren, pues con altar y el libro y los monaguillos y los lectores y los cantores y el padrecito vestido y las campanas que suenan. Todo esto que para nosotros es muy común, no lo era para los primeros cristianos. Cristo funda una iglesia, capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro, ya no te llamas Simón. A ti te entrego las llaves, Pedro. Cristo la funda. Sí funda una iglesia, pero Cristo les va a decir ¿qué? Les va a decir: Pedro, a ti te encargo mi iglesia, pero no le va a decir cómo. Ese es el problema, que los libros del Nuevo Testamento dicen muchas cosas hermosísimas y valiosas. Dice el qué, ¿no? Vayan y bauticen, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y perdonen los pecados,
vayan y atiendan los enfermos. Jesús dice, claro, vayan y hagan esto, pero no les dice cómo. Los apóstoles tuvieron que ingeniárselas y decir, bueno, pues ya nos dijo que hiciéramos esto, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a poner así, así. Entonces, así es como la iglesia se va haciendo. Como un matrimonio, miren, cuando se casan ustedes, mujeres o hombres, pues se casan el día de su boda, ¿no? Ese día está el matrimonio hecho, pero el matrimonio se va haciendo. ¿Cómo? Pues como Dios les da a entender, aprendiendo del papá, de la mamá, preguntando, echando a perder. Así la iglesia comienza con Cristo en Pedro, pero la iglesia comienza a dar pasitos como un bebé que se cae. ¿Conocen algún bebé que aprenda a caminar a la primera caminada? ¿Han conocido algún bebé que se ponga de pie a los 3 meses y diga, ahorita voy a caminar, y ya camine y no se caiga? No, todos los bebés, por más que la mamá y el papá y la suegra y la nuera y el yerno y la que lo cuida y la nana lo cuiden, se va a dar sus trancazos, aunque lo cuiden al niño. Así la iglesia fue un bebé entregado por Jesús a Pedro, pero se lo dio bebé. Le dijo, aquí está la iglesia, ten Pedro, mi iglesia. Tú enséñala a caminar, tú hazla que camine. Entonces Pedro con los apóstoles pues se rascaban la cabeza. Yo creo que, ay Dios mío, pues que bauticemos, pero ¿cómo bautizamos? ¿Cómo le hacemos? No, pues a ver, tráete agua, vamos a pedirles que cumplan con esta situación, que vengan vestidos así, que no vamos a aceptar De todo eso nos hablan los Hechos de los Apóstoles. O sea, nosotros vemos la iglesia ya hecha y derecha, escritos, documentos, pero no fue así, fue muy complicado llegar a lo que hoy tenemos. Y un ejemplo es lo que hoy aparece. Los hermanos separados dice, en ningún lugar dice el Nuevo Testamento que había sacerdotes. ¿Cómo que no, mi chula? Mire nomás, le voy a enseñar capítulo 14, versículos 19 y siguientes, dice así. Fíjense, dice, después de predicar el evangelio, San Pablo predicaba, llegaba ahí y le hacían caso, unos y otros lo mandaban por un tubo, como a mí, es lo mismo. Hay pueblos donde me hacen caso y hay otros que no les importa. Hasta que se les muere alguien o se andan muriendo ellos, ahora sí, ay, que venga el padrecito, ¿no? Y antes no, andaban metidos en la borrachera y en porquería y media. Dice, después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos, fíjense, hacer muchos discípulos en aquella ciudad, Listra, así se llama esta ciudad donde llegó San Pablo y Bernabé, dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Son ciudades. En aquel tiempo pueblitos, pero para ellos eran ciudades, pues así. Ustedes vengan aquí a la montaña y los pueblos más grandes para la gente de aquí de Guerrero son ciudades. La gran ciudad, ¿no? Pues son pueblitos realmente, ¿no? Realmente. Entonces, Listra, Iconio y Antioquía dice, y ahí, dice San Pablo, animaban a los discípulos y los exhortaban a vivir y a perseverar en la fe, diciéndoles, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así como yo les digo, el que está rascándose la barriga, feliz de la vida, cruzado de manos, no va a la iglesia, no reza, no quiere sufrirle nada. ¿Se muere y se va al cielo? No, Micho, aquí dice el Evangelio, dice San Pablo, dice, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si ustedes de esas católicas comodinas, de esos católicos sentados que no sirven para nada y que no hacen nada y que no les sufren nada por la causa de Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Aquí dice, hay que sufrir. Así que cuando ustedes sufran por la causa de Cristo, sepan que así se están ganando el cielo. Y lo mismo me pasa a mí, no, ustedes ven al Padre Arturo como si no sufriera, vieran qué vida a veces me dan algunas personas, si supieran cómo me va de duro con algunas tercas o tercos que tengo por ahí. Ay, Dios mío, pero bueno, hay que sufrirle para ir al cielo.
Y luego viene lo que les quería leer. Esto es fundamental que lo sepan para responderles a los hermanos separados. Dice, en cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. A ver, en cada comunidad designaban presbíteros. San Pablo no se podía quedar por siempre en una comunidad. No podía porque él estaba predicando. Entonces dice que llegó a Listra y luego se fue a Antioquía y luego se fue a Pisidia y luego se fue a Derbe y luego a Iconio. Todas esas son ciudades o son pueblos, uno distante del otro, y no había carro ni avión, que un burro ahí caminando como pudiera. Entonces, San Pablo lo que hacía, y así se va formando la iglesia, para que cuando los hermanos separados lleguen a su casa y les digan, es que la iglesia católica... Por favor, señores hermanos separados, con mucho respeto para ustedes, vamos a los argumentos históricos, vamos a la historia, vamos a la Biblia, pero con serenidad, no sean tan tercos, no sean tan cerrados y tan criticones, porque, híjole, o me equivoco, señoras que están aquí. O sea, yo quisiera que ustedes me dijeran en qué lugar están ustedes en estos acontecimientos. No están. Ustedes son de 400 años para acá, más o menos. Estos acontecimientos son de hace 2000. Y dice que San Pablo iba a una comunidad, les predicaba y asignaba presbíteros. O sea, les decía, a ver, usted venga para acá. A ver, no, tú eres borrachales. A ver, tú, no, tú eres muy, no. A ver, sí, usted véngase. 2 o 3 dejaban ahí en la comunidad para que ellos se encargaran de la comunidad. No había templo, no había iglesia, no había campanas, no había Biblias, no había nada. No había. ¿De dónde iban a sacar la Biblia si la Biblia empezó a distribuirse después de que Gutenberg la inventó la imprenta? ¿De dónde les daban Biblia a la gente? Luego dicen, nosotros andamos por las calles predicando la palabra de Dios, hermana. Aquí te dejamos una Biblia como Cristo nos mandó. Cristo no repartió Biblias. ¿O conocen alguna cita ustedes donde diga Cristo les dijo, vayan y entreguen Biblias casa por casa? ¿Conocen ustedes alguna cita? ¿Me la podrían decir, por favor? No, la palabra de Dios no solamente es transmitir lo escrito, sino transmitir todo lo que aquello sucedió. Y San Pablo dice que llegaban y designaban presbíteros. ¿Quiénes son los presbíteros? Yo soy un presbítero. Presbítero viene del griego que significa anciano. No porque esté viejón yo anciano, que ya mero, pero todavía no, sino anciano en el sentido de sabiduría de Dios, ¿no? O sea, al que veían más o menos bien de la cabeza así para ser presbítero, los apóstoles lo dejaban encargado y ellos se iban a otro lado. Y así comienza la Iglesia Católica. Aquí no dice que designaban pastores, ¿verdad que no? ¿O sí? Le decían, aquí te dejamos tu corbatita, tu trajecito, tu Biblia para que le eches ganas. No está eso, pues, con pena y tristeza, pero no está. Entonces, así comenzó la Iglesia Católica. Lo que hoy tenemos así tan formado, tan hecho, no fue así al principio. Esto se fue dando poco a poco. Así que, hermanos, que no les vean la cara, porque la cara ya la tenemos algunos de atarantados, pero que no les platiquen cosas que no son ciertas. Hoy escuchamos este capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, cómo San Pablo y Bernabé visitaron estas ciudades y designaron presbíteros de estos lugares. Que Dios nos acompañe. Pónganse de pie, por favor, para hacer nuestra oración de los fieles. Hermanos, pidamos al Señor la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado,
por todos los que aún no lo conocen. Vamos a responder: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que llegue un día en que alcancemos la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres. Oremos. Por todos los maestros y todos los trabajadores de la educación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad que se les ha sido confiada y actúen en consecuencia. Oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Oremos. A todos a encontrar pronto caminos de alegría y de esperanza. Que Dios cuide a sus familias, a sus hijos, a sus niños, hasta sus hogares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debes su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Les pido que no se hinquen hasta que ponga mis manos sobre los dones del pan y del vino. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Démonos un signo de paz, una inclinación al de al lado, con eso es suficiente.
Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer su comunión espiritual en su casa y también a apoyarnos y acompañarse con el canto para cantar todos juntos.